Okay. That is the best story I've ever heard of. I know. Unfortunately, none of it's true. Durante su tiempo con Genesis, Phil Collins trabajó en estrecha colaboración con sus compañeros de banda, incluidos Tony Banks y Mike Rutherford. No solo eran compañeros musicales, sino también amigos. Sin embargo, la dinámica dentro de la banda era compleja. Así que no te pierdas este video. Sumerjámonos con nosotros desde su increíble talento hasta los altibajos de sus relaciones. Exploramos la fascinante dinámica dentro de la banda y cómo Collins ha influido en el mundo de la música. Pero primero, déjame preguntarte, ¿cuál es tu canción favorita de Phil Collins o de Genesis? Deja tus respuestas en los comentarios a continuación. La vida y los antecedentes musicales de Phil. Phil Collins, cantante y baterista de origen británico. Nació el 30 de enero de 1951 en Chiswick, al oeste de Londres. Sus padres, Greville, Philip Collins y Winifred June Collins, eran sus padres. Tenía una madre que trabajaba en la industria del teatro y un padre que trabajaba en la industria de seguros. Podemos deducir que el trabajo de la madre de Phil probablemente jugó un papel importante en la configuración de su carrera como cantante e intérprete. Comenzando desde su niñez, el comienzo de su amor por la música se remonta a su época como estudiante talentoso en la escuela de teatro Barbies Peak. Fue allí donde conoció por primera vez a Andrea Bertorelli, que poseía una amplia gama de talentos. Comenzaron a salir al año siguiente después de que desarrollaron una fuerte conexión muy rápidamente. En poco tiempo, Phil comenzó a trabajar con sus amigos, y Andrea y otro amigo eventualmente se unirían a ellos. Andrea se unió a la banda como corista y también realizó solos en algunas de las canciones de la banda. Phil era el baterista del grupo. Por otro lado, ocurrió un imprevisto que apagó la emoción de su historia de amor desde su infancia. Cuando Andrea tenía solo 18 años, su padre falleció, y poco después, su madre acabó casándose de nuevo. Casi de inmediato, se mudó a Vancouver para comenzar una nueva vida con su madre y, como resultado, las dos personas que estaban enamoradas tuvieron que separarse. Phil se unió a Genesis como baterista cuando tenía 19 años, y 5 años después, en 1975, asumió el puesto de cantante principal después de que Peter Gabriel dejara la banda. Su reconexión con Andrea y su posterior matrimonio con ella ocurrieron durante este período. Sin embargo, el matrimonio solo duró un total de 5 años. Después de quedar destrozado por los acontecimientos que ocurrieron, pasó por un período de intensa creatividad, durante el cual comenzó a escribir canciones que llevaron a su carrera a dispararse. Como músico, fue honrado con numerosos galardones, incluidos 8 premios Grammy, 6 premios Ivor Novello de la Academia Británica de Compositores y muchos más. El músico, por su parte, no ha tenido precisamente una experiencia de navegación agradable. Durante los momentos en que se vio obligado a abandonar su vida pública y su carrera musical, vivió algunos de los puntos más bajos de su vida. Durante este periodo, varios de sus antiguos compañeros de banda expresaron sus sentimientos hacia él, lo que haría que uno se preguntara sobre el tipo de persona que era Phil Collins. ¿Quieres saber más? Tengan un ojo vigilante. Este es Andrea Bertorelli. Cuando la banda Genesis se embarcó en una gira por América del Norte, se presentó una oportunidad para que Phil y Andrea volvieran a estar juntos después de su separación inicial. Sus presentaciones posteriores fueron canceladas, lo que fue un giro fortuito de los acontecimientos para ellos. Se conocieron en Vancouver, donde él actuaba en el Queen Elizabeth Theatre. Gracias a esto, se les brindó la oportunidad de pasar 8 días juntos. Un momento que les permitió reconectarse y reavivar su amor desde el punto en que había estado inactivo. Mientras esto sucedía, Phil logró persuadir a Andrea para que fuera a Europa con él. En solo 2 semanas, ella se mudó y, en 1970, se casaron. Aunque tuvieron un hijo juntos, el matrimonio terminó en poco tiempo, como una profecía falsa. Andrea afirma que una vez que Phil asumió como líder de la banda realizó una gira continua y, debido a que Phil estaba tan ausente de las actividades de la banda, las cosas comenzaron a deteriorarse. Como resultado del romance,
La pareja finalmente tomó caminos separados en el año 1975. Más tarde, cuando Phil habló en una entrevista con The Guardian, reveló que el efecto le llevó a entrar en un nivel completamente nuevo de inventiva musical, lo que a su vez le permitió escribir algunas de las famosas canciones por las que era conocido en la época. Tiempo. La gente preguntaba con frecuencia si Phil no se sentía avergonzado por la revelación pública de sus trapos sucios. Sin embargo, respondió frecuentemente que así aprendió a escribir sus canciones. Naturalmente, esto no le cayó bien a su ex esposa, quien sintió que la estaban colocando en el centro de atención, particularmente después de que él publicó sus memorias tituladas Not Yet Dead en el año 2016. Afirmó que el libro contenía acusaciones inexactas sobre ella y su relación, lo que tuvo un impacto negativo en su reputación y le causó un gran sufrimiento emocional. Ella continúa diciendo en el libro que él la hizo parecer una cazafortunas, una mala madre y una rompehogares, a pesar de que la razón por la que se divorció de él fue por su adulterio. Además, presentó una demanda contra él por difamación con el fin de pedir una indemnización por el daño que creía que él le había causado. ¿No es una pena? Peter Gabriel lo es. No fue la única persona que tuvo algo que decir sobre Phil Collins. Peter Gabriel fue otro individuo que expresó sus pensamientos. Cuando Phil Collins dejó Genesis, fue él quien le sucedió como líder de la banda. Según numerosas especulaciones, algo no parecía ir del todo bien con su partida, y es probable que albergaran resentimiento el uno hacia el otro. Por otro lado, las propias declaraciones de Gabriel nos dejan claro que esta propuesta podría ser una invención, debido a que sintió la necesidad de ser parte del lapso final de lo que solía ser la banda de la que había sido miembro desde sus inicios. Se presentó cuando la banda realizó su gira de despedida. Lo hizo por respeto a la banda. Se refirió a Phil como un verdadero adicto al trabajo y explicó que la razón por la que rompieron no fue por desacuerdos o desaprobación, sino que ocurrió en un momento en el que todos estaban de acuerdo en que debían tomar caminos separados. A lo largo de los años, continuaron manteniendo cierto nivel de relación cordial a pesar de su separación. Cuando Gabriel apareció en el programa This Is Your Life en 1988, le envió a Phil Collins un saludo grabado lleno de calidez y afecto. Recordó en sus palabras cómo le había prestado 5 libras en 1972, cómo tocaba la batería mejor que él, y lo encantado que estaba al ver lo bien que le había ido a Phil. También mencionó el hecho de que le había prestado 5 libras. Estaba muy orgulloso de su espectacular ascenso al estrellato. El momento de la grabación del mensaje fue otro factor que ayudó a las personas a reconocer la autenticidad de sus declaraciones. Durante el tiempo que Peter estuvo de gira con Amnistía Internacional, fue muy evidente que no lo hizo porque estuviera aburrido o porque se sintiera obligado a cometer el acto. Era Chester Thompson. Debido a que había actuado en el escenario con íconos musicales como los Bee Gees y Frank Zappa, Thompson era el tipo de persona que todos querían tener en su equipo. De hecho, era el tipo de persona que todo el mundo quería. Fue durante su audición con Genesis en 1977 que hizo su contacto inicial con la banda y continuó trabajando con Collins incluso después de que la banda ya se había disuelto. Lamentablemente, no todos los recuerdos que tenía de él estaban llenos de sentimientos de total y absoluta felicidad. Collins lo consideró el ajuste cultural y musical más significativo que jamás había tenido que hacer, a pesar de que le entregó un asiento en la banda sin haberlo hecho una audición primero en el instante en que escuchó su canción. A pesar de que era el único miembro estadounidense de la banda, le pareció interesante que Phil, que también era fanático de la música jazz estadounidense, también lo fuera del género. Esto sirvió como un importante punto de conexión entre los dos. A pesar de esto, no parecía tener una gran cercanía con Phil Collins, ya que frecuentemente recurría a él en busca de orientación en caso de que ocurriera algún error durante las presentaciones en vivo. Su trabajo juntos se vio sometido a una gran tensión como resultado de esto, y experimentaron una serie de momentos intermitentes antes de que él finalmente se estableciera con él nuevamente en el año 2010. Incluso durante este periodo de tiempo,
Trabajar con él no fue una experiencia cómoda. Recordó un momento en el que le había gritado delante de otras personas porque parecía estar irritado con él. No sabía que Colin estaba lidiando con problemas personales, y fue en ese preciso momento que las cosas empezaron a sentirse diferentes cuando trabajaba con él. De repente, el ambiente era diferente. Incluso después de que pasaron los años, no pudieron comunicarse entre sí después de que dejaron de trabajar juntos. Mike Rutherford es la siguiente persona en hablar, y debes prepararte para quedar impresionado por lo que tiene que decir. A pesar de que cada uno en Genesis tuvo que seguir su propio camino, es evidente que la razón de esto no fue animosidad ni otros problemas propios de otras bandas. En la mente de Mike, Phil es alguien con quien compartió muchos momentos agradables mientras estuvieron juntos. Tras la disolución de la banda, fundó Mike Plus The Mechanics y, en una ocasión, le extendió una invitación a Collins para actuar con la banda. Collins era el centro de atención para ellos y todos esperaban conocerlo y pasar un día maravilloso con él. Todos estaban emocionados de ver a Collins realizar su regalo. Mi opinión es que le va a resultar realmente beneficioso. No hay manera de que no esté haciendo nada en el mundo dada la magnitud de su potencial. Mientras Mike estaba escribiendo su libro, The Living Years, reveló que el proceso de escritura lo obligó a participar en momentos de introspección, lo que finalmente lo llevó a darse cuenta de que pasaron un tiempo maravilloso en Genesis. Además del hecho de que habían desarrollado amistades maravillosas durante el tiempo que pasaron juntos en Genesis, fue un momento afortunado para ellos. Siempre fue un placer para él tocar en el escenario con Phil y Tony, y consideraba que su relación con ellos era una de las más significativas de su vida. Este es Tony Banks. Tony Banks, miembro de los 3 mejores intérpretes de Genesis y teclista de la banda. También era miembro de la banda. Mientras que otros miembros de Genesis parecían haber logrado el éxito con sus carreras en solitario después de que la banda se separó, él no parecía haber alcanzado el mismo nivel de éxito, a pesar de que siempre había tenido a los suyos de su lado, incluso cuando Genesis todavía estaba de gira activamente, y le dio la impresión de que era el tercer miembro. Según él, Phil era el tipo de artista exitoso que uno esperaría que fuera. Sin embargo, cuando su colega Mike también logró el éxito con su esfuerzo en solitario, se sintió muy mal consigo mismo. A pesar de que parecía que su carrera musical no despegó de la manera que esperaba después de Genesis, expresó que estaba contento con abrazar la progresión natural de los acontecimientos. Se revelará la sorprendente declaración que hizo sobre Phil. En su opinión, hubo algunos casos en los que desearía que Phil hubiera manejado mejor las cosas. La canción de Collins, In the Air Tonight, presentaba uno de ellos, y con frecuencia había afirmado que era originalmente una canción de Genesis. Sin embargo, esta no fue la afirmación inicial. Tony reveló que Collins era el compositor original de la canción, y temía que si la hubieran interpretado, habrían cometido un error con la música. Sin embargo, la canción fue compuesta exclusivamente por Collins, y era su canción favorita de todas las que había interpretado. Él dejó muy claro que no había posibilidad de que la banda volviera a estar junta porque no quedaba nada debido a que el pozo se había secado. Sumado a esto, el hecho de que la salud de Phil estuviera en una situación tan precaria ayudó a eliminar aún más la probabilidad de que esto ocurriera. Este es Bill Bruford. Phil era particularmente querido por este ex compañero de trabajo debido a la excepcional variedad de cualidades que poseía. Habló de su capacidad para escribir e interpretar música con facilidad, así como de su capacidad para emular a cualquier baterista que quisiera o cualquier cosa que escuchara. También mencionó que podía hacer esto cuando escuchaba música. Durante el tiempo que fue miembro de la banda, no encajaba exactamente con el estilo de Phil. Esto a pesar de que solo formó parte de la banda durante un corto periodo de tiempo. Afirmó que apreciaba interpretar música que fuera emocionalmente atractiva, pero que también disfrutaba improvisar cuando actuaba. Creía que esta era la mejor manera de expresar sus sentimientos. A pesar de su entusiasmo por la idea, Phil Collins no la encontró muy atractiva. Las cosas son realmente estrictas en todos los sentidos.
Hubo un período en el que incluso le dieron instrucciones de interpretar una canción en el escenario exactamente de la misma manera que Collins la había interpretado en el estudio. Su respuesta a esto fue desfavorable y, como consecuencia, se creó un abismo entre ellos. Por otro lado, muestra su preocupación por Phil Collins, expresando su dolor por el hecho de que parecía miserable después de todo el éxito que había disfrutado. Dice que está preocupado por Phil Collins. Opinaba que era el tipo de artista que podía establecer una conexión directa con su audiencia debido al hecho de que presentaba sus canciones en un estilo emocionalmente sensible. Algo que respetaba en Phil era el hecho de que tenía que pasar por los problemas físicos que tenía, que ahora lo llevaban a volverse miserable y reservado. Se sentía muy mal por tener que pasar por ellos, pero admiraba a Phil por tener que pasar por ellos. La próxima persona seguramente te dejará boquiabierto y te tomará completamente por sorpresa. Nick Collins es el chico. Nick y Phil pueden considerarse extremadamente afortunados de haber podido presenciar a su padre y a su hijo actuar frente al mismo público. Hay determinadas personas que no pueden hacer uso de este privilegio. Nick Collins, el hijo de Phil Collins, comenzó a actuar con su padre en el escenario cuando Phil Collins tenía 15 años. Nick continúa haciéndolo ahora. Según Phil Collins, esta era la situación. Debido al hecho de que Nick admiraba a su padre y le resultaba fácil tocar como baterista de su padre, Nick estaba encantado de tener la oportunidad de actuar en esa capacidad. Desde la perspectiva de Nick, esta era una oportunidad increíble. Le resultó fácil tocar la batería, ya que todo lo que necesitaba hacer era copiar lo que había visto hacer a otros bateristas. Esto fue a pesar del hecho de que varias personas admiraban a otros bateristas. Nick se presenta actualmente con su propia banda, What You Know, y durante una entrevista que tuvo lugar después de haber tocado en el último show de Genesis, compartió algunas ideas sobre su padre. Nick actualmente canta con su propia banda. En el pasado, el padre de Nick era músico. A pesar de que los problemas de salud de Phil debido a su edad le dificultaban subir al escenario sin actuar, el hecho de que su propio hijo estuviera tocando la batería en su lugar hizo que la experiencia fuera un poco menos desafiante. Aparte de eso, revela que su padre, que había pasado la mayor parte de su vida trabajando en el campo de la música, había llegado al final de su viaje. Dada la cantidad de vida que había dedicado a su música y la cantidad de vida que su música le había dado a cambio, parecía algo bastante agradable que ahora se estuviera liberando de la tensión de ese estilo de vida. Se estaba alejando de la existencia que había estado viviendo. En lo que a él respectaba, asumía que sería una experiencia que le gustaría tener. Hola, mi nombre es Daryl Sturmer. Daryl Collins fue la única persona que fue verdaderamente sincera y honesta acerca de sus pensamientos hacia Phil Collins. Fue el único que le reveló sus sentimientos a Phil Collins. No se le ocultó nada. Lo que él piense de él te tomará por sorpresa. Así que prepárate. Dijo que la primera vez que vio tocar a Peter Gabriel, cuando aún era el vocalista principal de Genesis, no estaba especialmente contento con su actuación. Así lo reveló él en su calidad de guitarrista de la banda del mismo nombre. Más tarde, cuando se unió a Genesis, liderada por Phil Collins, se convirtió en una parte esencial de las actuaciones de Collins, tanto en el estudio como en el escenario, así como en las apariciones en solitario de Collins fuera de la banda. También fue una parte crucial de las apariciones en solitario de Collins. Debido a que Collins siempre quiso que la interpretación exacta que se hacía en el estudio se repitiera en el escenario, al principio le resultó difícil adaptarse a su manera. Esto se debió a que Collins quería mantener el mismo nivel de precisión. Se entrenó de oído a lo largo de ese periodo de tiempo y, como resultado, finalmente se aclimató a esa manera. Su posición preferida dentro de la banda era la de miembro de la banda, tanto temporal como permanente, y que realizó la mayoría de sus actuaciones durante las diversas giras de la banda. En varias ocasiones, se refirió a sí mismo como el miembro temporal permanente de la banda. Esto se debió al hecho de que lo encontró realmente divertido. No tenía ningún sentimiento de remordimiento con respecto a este asunto. Incluso después de que Phil se retirara de la profesión musical, se aseguró de aprovechar al máximo cada ocasión que tenían para actuar juntos.
Debido al hecho de que el disco solista de Phil fue tan sobresaliente, le quedó la sensación de que era posible que nunca volviera a tener la oportunidad de tocar con la banda. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que podía mantener su carrera tocando canciones para Genesis, además de su carrera en solitario. Es fantástico, ¿no lo crees? Esa persona era Steve Hackett. Cuando le preguntaron a Steve sobre Phil, no respondió más que cosas positivas que decir sobre el tema. Además de esto, compartió sus perspectivas únicas sobre cómo pensaba que era Genesis en el momento en que Gabriel y Collins estaban al mando del programa. Desde su perspectiva, Gabriel era más bien un actor que actuaba visualmente ante su público, al igual que David Bowes. Este fue un escenario afortunado ya que John Lennon le dio un reconocimiento a Genesis durante el mandato de Gabriel. Esta fue una buena circunstancia. Una de las cosas que quedó entre las que lo hicieron sentir más gratificado fue el reconocimiento que obtuvo. Por otro lado, a lo largo de la carrera de Phil, lo que más lo atrajo fue su capacidad de mantener a su audiencia en sus manos y al mismo tiempo perder su atención. El hecho de que fuera capaz de establecer una conexión con las personas que lo escuchaban fue, a sus ojos, un logro impresionante. Durante ese tiempo, Phil había visto su anuncio en el que se retrataba a sí mismo como un acordeonista destacado, y se había unido a Genesis en ese momento. El hecho de que le fascinara hasta tal punto que se sintiera obligado a llamarlo era prueba de ello. Según Steve, la llamada telefónica de Phil fue el impulso que llevó al cambio en su vida y le expresa su agradecimiento a Phil por hacer esa llamada. Phil no tenía ninguna animosidad hacia él, a pesar de que escribió una nota en su diario sobre cómo no se presentó de manera directa cuando llegó el momento de irse. Phil no mantuvo ningún pensamiento de enojo hacia él. Una explicación alternativa que dio fue que era cierto, ya que sabía que Phil iba a hacer un esfuerzo para convencerlo de que no fuera. Era consciente de cuánto lo amaba, y también era consciente de que si no lo hubiera hecho, habrían seguido trabajando juntos durante un período de tiempo considerable. Era consciente de ambas cosas. Creía que se vio obligado a dejar la banda porque deseaba seguir una carrera en solitario. Sin embargo, no sintió que los demás miembros de la banda, a excepción de Phil, apoyarían su decisión de dejar la banda. A pesar de que tuvo la sensación de que intentaban cortarle las alas, estaba aún más ansioso que antes por emprender el vuelo. Es probable que creas erróneamente que todas las palabras están llenas de buena voluntad y dulzura. Te van a derribar en el que viene después del mío. Un año después de la muerte de John Bonham, Led Zeppelin regresó de unas vacaciones imprevistas para hacer una actuación de 20 minutos en Live Aid. Este hecho tuvo lugar 5 años después de la muerte de Bonham. Estaba previsto que se celebrara un concierto de regreso y también sería un reencuentro de los dos grupos. Fue en ese momento que necesitaban un baterista para tocar con ellos y consideraron que Phil era la persona más adecuada para desempeñar el papel de baterista. Como nunca antes había trabajado con ellos, no tenía idea de lo que iba a hacer en ese momento. Estaba completamente desconcertado. Después de realizar una actuación en Londres el mismo día, fue responsable de abordar un avión y viajar a Filadelfia ese día en particular. No tenía idea de lo significativo que era esto y, como mucho, pensó que era una actuación en solitario con un grupo de personas que eran miembros de la banda. No tenía ni idea de la gravedad de esto. Aunque estaba escuchando Stairway to Heaven como una especie de ejercicio mientras bajaba, la situación no era tan sencilla. La noticia de que tocaría con toda la formación de Led Zeppelin le fue revelada a su llegada. Sin embargo, la actuación no salió tan bien como había imaginado. En una discusión posterior, Jimmy Page, el guitarrista de la banda, dijo que Phil era el baterista que no tenía conocimientos sobre el tema. Page hizo esta declaración en respuesta a una pregunta sobre el tema. Incluso después de que había pasado una cantidad significativa de tiempo, seguía sintiendo arrepentimiento por el día en cuestión. Añadió que no fue un movimiento brillante y que el baterista, que se refería a Phil, fue quien los metió en problemas porque no supo apreciar los principios fundacionales del rock and roll. Dijo que Phil fue quien causó los problemas. Esa sería Marilyn Martin.
En este caso particular, fue una de las compañeras de trabajo la que sintió una sensación tan cálida y confusa hacia Phil. Sin embargo, tenía hermosos recuerdos de la canción Separate Lives y de todo lo que ella y Collins habían hecho juntos antes de unirse al equipo. Habían hecho todo juntos. Anteriormente ha sido incluida en discos con músicos de renombre como Steve Nicks y Joe Walsh, antes de convertirse en miembro del equipo. Fue durante una cena que estaba dando Eric Clapton que ella tuvo su primera interacción con él. Su percepción de Phil es que él es la máxima definición de perfección. Es una persona realmente amigable y extremadamente dedicada. Incluso le proporcionó casetes de algunas canciones que podría grabar como parte de su álbum mientras trabajaba en él. Él hizo esto mientras ella estaba en el proceso de hacer su álbum. Ella sintió que se trataba de un acto realmente reflexivo de su parte y se sintió abrumada por la gratitud por ello. Además, le dio la posibilidad de ser elegida para el dúo que aparecería en la banda sonora de la película Noches Blancas. Lo hizo al hacerlo. Como resultado de la creciente popularidad de la canción fuera de la película, comenzó a plantear dudas sobre si realmente estaba escuchando su propia voz o no. Porque a Phil le dio la sensación de que había llegado de otro universo y le debía todo. Después de eso, deberías prepararte para escuchar lo que esta última persona, Leland Sklar, tiene que decir. Phil, un guitarrista experimentado que fue miembro de Genesis Band, tiene un lugar especial en el corazón de Sklar. Esto se debe al hecho de que Phil provenía de Genesis Band. Además, mencionó que en el pasado, cuando le enviabas un correo electrónico a Phil, él frecuentemente reaccionaba en cuestión de minutos. Sin embargo, en los últimos 10 años, le ha sido posible tardar hasta 6 meses en responder a su mensaje. La razón de esto fue que la banda los había inspirado a trascender más allá del nivel de amistad que habían compartido anteriormente. A pesar de que habían trabajado juntos durante más de 30 años, no sabían por lo que Phil estaba pasando en su vida personal. Esta fue una situación realmente mala. Antes de publicar sus memorias, no era consciente de lo que estaba pasando. Esta comprensión se produjo como resultado de ello. Desde su punto de vista, no se trataba solo de negocios. Más bien, fue con el propósito de establecer una verdadera amistad. Por esta razón, llegó a la conclusión de que le escribiría a Phil con frecuencia para preguntarle sobre su salud y bienestar. De hecho, ni siquiera estaba interesado en la posibilidad de que trabajaran juntos en nuevas canciones. Más que nada, se trataba de demostrarle que te preocupas por él, como debería hacerlo un buen amigo. Como punto de interés adicional, expresó su respeto por el constante crecimiento de Phil a lo largo de los años. Después de pensar que habían terminado en algún momento, y él temía que algún día lo llamaran para el funeral de Phil, lo que más lo sorprendió fue que reservaron giras y ensayos. Y cuando pensó que ya había terminado de ver Phil actuar, lo vio ensayar y actuar sin signos de debilitarse a pesar del tipo de agenda que armaron para esos shows. En otra entrevista, expresó su entusiasmo por la posibilidad de tocar canciones escritas por miembros de la generación más joven y verlos actuar en la banda. También expresó su entusiasmo por la próxima actuación. El hecho de que Nick, el hijo de Phil, pudiera tocar la batería con el mismo estilo que su padre fue otra cosa realmente alentadora de ver. Le trajo felicidad y un sentimiento de orgullo por las cosas que habían logrado juntos en Genesis. Se alegró de que lo hubieran hecho. En su opinión, eran más que simples amigos. Más bien, eran un grupo de personas genuinamente notable. Aunque Phil Collins y sus ex esposas estuvieron involucrados en una serie de circunstancias desagradables, está claramente claro que él era una gran persona a quien todos adoraban y respetaban mucho. Este es el caso a pesar de que estuvo involucrado en una serie de situaciones controvertidas. Tony Banks se ha referido a Phil como un gran músico, pero también ha señalado que el sentimiento de competitividad que tenía como resultado de su éxito en solitario se puede sentir ocasionalmente dentro de la banda. Banks hizo la observación de que todos estábamos muy orgullosos de los logros de Phil, pero también teníamos la sensación de que él estaba solo mientras nosotros todavía trabajábamos juntos como Genesis. La ética de trabajo que tenía Phil Collins le ha valido muchos elogios de sus compañeros de banda.
Mike Rutherford expresó que Collins brindó un grado impresionante de profesionalismo a la banda, lo que fue una fuente de motivación. Phil siempre era el primero en llegar a los ensayos y el último en irse, recordó Rutherford. Él siempre era el último en irse. Todos nos convertimos en mejores músicos gracias a su compromiso inquebrantable. Por otro lado, no solo destacó su habilidad, su comportamiento fue igual de sobresaliente. A pesar de que Collins es una sensación mundial, siempre ha sido reconocido por su comportamiento amable y accesible. Sus compañeros músicos han informado que hacía bromas para aliviar la tensión que había en el estudio en momentos de alta tensión. La relación entre Collins y sus compañeros de banda pasó por una buena cantidad de altibajos, como cualquier otro esfuerzo a largo plazo que implique trabajo en equipo. Aunque había un vínculo profundo entre ellos, también hubo momentos en que hubo fricciones. Collins ha hablado de cómo su salida de Genesis en 1996 fue difícil para él y afirmó, dejar la banda fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sin embargo, también reconoció que la separación permitió a cada miembro explorar sus propios caminos creativos. Al reflexionar sobre el legado de Phil Collins, queda claro que su impacto en la música es profundo. Sus compañeros de banda continúan admirando su talento y ética de trabajo, incluso mientras navegan en sus propias carreras. Tony Banks comentó sobre la capacidad de Phil para conectarse con el público, y dijo, Phil tiene un don único para contar historias a través de la música, y eso es lo que lo hace especial. Entonces, ¿qué opinas de Phil Collins y sus relaciones con sus compañeros de banda? ¿Crees que el éxito puede crear rivalidad o fortalece los vínculos? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Gracias por sintonizarnos. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete para obtener más información sobre la vida de las leyendas de la música. Hasta la próxima. Sigue rockeando.